Hola, ¿qué tal, queridos alumnos de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo? Soy Ángel Rafael Martínez Alarcón y vamos a trabajar este cuatrimestre que inició el pasado sábado 12 de mayo. En primer lugar, yo quiero decir que en este cuatrimestre, hacer un estudio de la historia contemporánea es muy complejo porque es poco tiempo para estudiar una realidad tan compleja como es la historia contemporánea del mundo. Y ya les mandé, ya tienen en la clase Room el libro de Erich Hobsbawm del siglo XX. Es una Merecía Roberto que el suyo tenía nomás 16 páginas. Ya ayer lo verifiqué y ya voy a subir al ratito el de las 500 y tantas páginas. Vamos a estudiar la historia del mundo contemporáneo, siglo XX, el siglo XX tan complejo que a muchos nos tocó nacer y vivir y tener nuestras primeras participaciones. El encuadre es el siguiente. Tenemos que la asistencia, porque nomás pueden faltar una vez, participación en clase, y para el 22 de agosto teníamos un examen oral del libro de Hobsbawm. Son 500 páginas. Yo entiendo que es poco tiempo, pero también entiendo que en ciencias políticas se nutre de la lectura. Ustedes tienen que ser unos lectores voraces y vamos a ir disfrutando este gran libro que se publicó hace 26 años, en 1994. Ya Erich Hobsbawm es un historiador muy importante para el siglo XX, un historiador marxista y que ha estado trabajando, es todo una institución. Él en este libro, que lo divide en 3 capítulos y son casi en tres grandes partes, con 19 capítulos. Así que hay que leer. Vamos a tratar. Este es un libro, es el libro que a mí me ha convencido para entender qué fue el siglo, la historia contemporánea, y sobre todo la historia contemporánea del siglo XX, y vuelvo a repetir, tan complejo. Tengo que iniciar también un poco el debate que está por demás de decirlo. La historia es una ciencia y que nosotros, hay una nueva corriente, o ni tan nueva, va a cumplir 90 años, que ha hecho toda una historia crítica, ha tomado otros elementos y en contra de la historia positivista. Esta historia positivista que le daba más voz y vida a la clase gobernante, a los reyes, a los presidentes, y dejaba fuera al resto de la humanidad. Entonces, la historia debe ser crítica. Los acontecimientos son para repensar las cosas y sobre todo para tener una visión diferente. Nosotros, el sistema educativo mexicano, a lo largo de todos estos 90 años, casi 100 años de la Secretaría de Educación Pública, ha hecho de la historia positiva, que es memorizar fechas, batallas, presidentes, pero hasta ahí. Los cuestionarios, y ahí no hay darle un sentido al proceso histórico. Yo entiendo que el maestro de primaria y secundaria no son historiadores de profesión, son maestros normalistas, pedagogos, y que para la historia
aparte de la vocación, la pasión, habrá sus excepciones de maestros que les gusta la materia de historia o aquellos historiadores que lograron su plaza en el sistema educativo mexicano, pues le echan las ganas, pero descuidan las matemáticas. Entonces, la historia es crítica. Y también les quiero recomendar que vayan al internet, busquen el portal Historia-Debate. Es un portal del doctor Carlos Barro de la Universidad de Santiago de Compostela, que en el año 2000 hizo un manifiesto que se llama el Manifiesto de Historia-Debate, y ustedes ahí verán todo lo que implica repensar la historia y sobre todo en este siglo XXI. Qué maravilla para los que transitamos del siglo XX al XXI y que hoy podemos ver al siglo XX con otra mirada. Han pasado 20 años y todavía la impronta del siglo XX está presente. Eric Hobsbawm hace en una narrativa una traducción muy buena. La versión en inglés también es, a mí me gusta más la versión en castellano porque se me hace más fácil, pero la versión está en castellano que les voy a mandar, voy a colgar en la red, en nuestra Classroom, y vamos a ver, es un vistazo panorámico del siglo XX, de este corto siglo XX, que para muchos inició en 1914 y terminó en 1991. No es el siglo cronológico de 1900 a 1999, sino acontecimientos tan puntuales como fue la Primera Guerra Mundial en Europa y o el acontecimiento del 31 de diciembre de 1991 cuando Mikhail Sergeyevich Gorbachev, presidente de la Unión Soviética, secretario general del Partido Comunista de la URSS, firma la desintegración del Estado multinacional que fue creado en 1922 por Vladimir Ilich Lenin. El programa que ustedes tienen se va desde la Revolución Francesa, que es esta, ahí el primer tema es la Revolución Francesa, el antiguo régimen y cómo a partir de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1776 y la Revolución Francesa de 1789 van a dar fin a un régimen político, a un régimen como fue la etapa esta de los grandes reyes e iniciar la etapa republicana. Pero nosotros, Eric Hobsbawm nos propone iniciar la discusión con esta Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, una nueva guerra, un nuevo estilo de guerrear entre los estados, nuevas armas ya para la Primera Guerra Mundial. Se están ocupando las armas bacteriológicas, el uso del avión, los primeros bombardeos, la utilización del aeroplano para el combate bélico va a estar en esa guerra. Esa guerra que todavía en el mapa de la Europa del siglo XIX, los grandes imperios y como el asesinato del archiduque Francisco Javier en Sarajevo provoca que la contienda, una contienda europea, es eminentemente europea, aunque europea incluye también a Inglaterra y parte de
la gran polémica que se tiene de Turquía, que si Turquía es Europa o es Asia, ¿no? Pero finalmente el imperio turco también va a desaparecer. Este gran imperio otomano que desde el siglo XV tuvo su esplendor y con la Primera Guerra Mundial se va a desaparecer. Fíjense que es muy interesante, no sé si ustedes hayan escuchado que a los árabes, a los libaneses que vinieron a México, que emigraron, que mucha gente, la gente mayor le llamaban los turcos. Y todo esto porque venían del imperio turco. Nosotros tenemos en Jalapa una familia, la familia Chedraui, que llegó, está registrado en el Archivo Histórico Municipal de Jalapa, el arribo hacia el año de 1910. O sea que ellos llegaron un poquito antes de lo que fue la Primera Guerra Mundial. También va a caer la familia real, el imperio de la familia de los Habsburgo. Los Habsburgo, esta familia alemana que con mucha tradición y que fueron tan poderosos que tuvieron a un Carlos V de Alemania y primero de España, y como esa familia, la familia Habsburgo, también desaparece en esa Primera Guerra Mundial. En esa Primera Guerra Mundial también nace una casa gobernante nueva en Inglaterra, la Inglaterra victoriana, que la reina Victoria, una de las más longevas en el trono, al morir en 1901, su hijo asume el control del imperio británico. Su hijo, que era un príncipe y que era también de una casa gobernante alemana, tienen que cambiar el nombre a la familia Wilson, y que hasta el día de hoy han tenido en 120 años 4 gobernantes. La última es Isabel II, que tomó posesión en 1952 a la muerte de su padre, y que ya está próxima a cumplir 70 años de ser reina de Inglaterra. Y bueno, vamos a leer y vamos a discutir la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tenemos que decir que su centro es la posesión territorial y el dominio económico. Vamos a conocer este gran acontecimiento que no se tenía en el mundo desde la Revolución Francesa, que fue la Revolución Bolchevique, la Revolución de octubre de 1917, donde los bolcheviques, que es la mayoría, el bolchevique en ruso es mayoría, los grandotes, toman el control y proclaman una república proletaria con los argumentos del marxismo, y que Vladimir Ilich Lenin funda y destierran a la familia, a los zares, van a ser desterrados del gobierno ruso, y al año siguiente, en 1918, son asesinados. Hace unos 20 años, se logró exhumar los restos de la familia del zar. Ya están enterrados en la Basílica de San Basilio en Moscú, y la Iglesia Ortodoxa rusa los designó o les dio el grado de santos por el martirio que sufrieron en manos de los bolcheviques. 1917, octubre, Lenin asalta, toman el poder, y la Gran Rusia va a extender su revolución a las repúblicas que estaban bajo sus dominios del imperio,
a Ucrania, Moldavia, a Lituania, a Estonia, en el Asia Central a Georgia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguisia, y que en 1922, en diciembre, van a fundar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer estado multinacional y que con un régimen diferente al capitalismo, y vamos a iniciar el complejo mundo de dos mundos, un mundo capitalista que lo está capitaneando Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y un mundo socialista que lo está encabezando Rusia. Mucho en su otra materia que tienen de comunismo, socialismo, es muy interesante la etapa de la Unión Soviética, el Estado multinacional. Yo soy un poco especialista en historia de la URSS, tomé algún curso con el doctor Alejandro Zinchenko, que es el especialista en las relaciones entre México y la Unión Soviética del Instituto de América Latina de la antigua Academia de la URSS, ahora Academia de Rusia. Alexander Zinchenko es un especialista en estas relaciones. Y bueno, Rusia va a marcar el siglo XX, ¿no? El siglo XX va a estar en la Segunda Guerra Mundial. Va a ser parte de los que van a tomar la victoria en 1945, y a partir de 1945 el mundo va a conocer la famosa Guerra Fría, donde se va a disputar territorialmente el poder tanto en Estados Unidos como la Rusia, y tenemos todas las series de conflictos, las liberaciones de las naciones africanas, asiática, la revolución china, también China es importantísimo en el siglo XX. China, que en 1905 derrocó al emperador chino. Hay una república de 1905 a 1949, cuando Mao Zedong, retomando los ideales de Vladimir Lenin y de Marx, fundan la República Popular de China, y hoy China es una de las potencias mundiales, sigue con su régimen comunista, pero ya tiene una parte, su economía ya está en el mercado. Entonces esta historia del siglo XX es muy apasionante, porque imagínense Rusia, China, Estados Unidos, la Guerra Civil Española de 1936-1939, donde el bando nacionalista que encabeza Francisco Franco logra la expulsión del bando republicano. Hay un exilio de republicanos hacia México. El contexto de las independencias de las repúblicas africanas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial tenemos este gran proceso de liberación en muchas naciones del África. También se me había pasado que en 1885 las potencias se dividen África, ¿no? Así literalmente se divide en África, Inglaterra, Holanda, hasta España le toca un pedacito ahí muy pequeño, de Francia también le tocan, en el África subsahariana le toca una gran parte de lo que es Argelia y Marruecos. Y bueno, en esta lectura también vamos a ver las cuestiones de la literatura, el arte, qué es lo que se escribía, qué es lo que se pintaba, qué se bailaba en el siglo XX, que seguramente muchos de ustedes ya están sabiendo. Y el tercer mundo, después de la
de la derrota del- de los alemanes, en que los aliados, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, se dividen el mundo, son las naciones, y que se van a dividir el mundo a partir de la Alemania, ¿no? La tercera, una cuarta parte de Alemania le va a tocar a los soviéticos, y por eso se va a dividir Alemania en dos: Alemania soviética, prosoviética, y la Alemania democrática y la federal. Y bueno, a partir de ahí vamos a tener este choque tan complejo entre las ideologías. Ahí está la guerra de Vietnam, que la guerra de Vietnam la inicia en Vietnam por su independencia de los franceses. Francia, no sé en qué momento o qué habilidad política tuvieron los franceses para involucrar a los norteamericanos. Y bueno, en los años 60 y 70, la guerra de Vietnam marcó definitivamente la historia del mundo, la historia de los Estados Unidos y de una generación de norteamericanos que fueron a pelear por la libertad. Vietnam cayó, vencieron los comunistas vietnamitas, y ese tercer mundo, estas naciones en vías de desarrollo, salen y están coqueteando. En 1959 vamos a tener un gran acontecimiento, que es la Revolución Cubana, que en su principio la Revolución Cubana no tenía los ideales del socialismo soviético. Los cubanos, Fidel Castro y su camarilla, no pensaron en una república socialista. Los cubanos son orillados a irse con los soviéticos porque los norteamericanos no le dieron importancia, o no los quisieron ayudar, y la única alternativa fue el apoyo de los soviéticos. Y bueno, para América Latina marcó mucho la Revolución Cubana, porque en 1954 en Guatemala se tuvo un intento democrático que fue aplastado por la intervención norteamericana y el derrocamiento del presidente en turno. Y bueno, Cuba va a eclipsar y va a iluminar a América Latina, y muchas naciones, la izquierda va a tener esta idea del socialismo pro-cubano, pro-soviético, pero en la vertiente bélica, en la guerrilla de guerrilla. Solamente en 1970 el candidato de la Unidad Nacional, una gran alianza de todos los partidos de izquierda y de la democracia cristiana, van a postular al doctor Salvador Allende, quien en su proyecto de nación sí contemplaba el socialismo democrático. Y bueno, 3 años le bastaron al Salvador Allende para tener resultados muy nefastos, una economía en quiebra. También prometió mucho y no logró hacer nada. Y finalmente el general Pinochet, junto con la CIA y el diseño de Henry Kissinger, van a dar el golpe de Estado en 1973, en septiembre. Y bueno, tenemos 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet, un exilio para la gente del grupo, la gente de la Unidad Nacional. El presidente Luis Echeverría Álvarez hizo un puente aéreo para traerse a los intelectuales chilenos. Se tenía la intención de rescatar al poeta Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura, pero ya no se logró, murió en esos días. El embajador Enrique Martínez González Corbalá
hizo una gran actividad, una actividad de rescate de los chilenos. En los años 70, los Estados Unidos va a imponer gobiernos títeres, va a haber una serie de golpes de estados, Chile, Argentina, Bolivia, los Estados Unidos imponiendo su voluntad a través de un régimen como es los golpes de estado, las dictaduras militares, toda una generación de militares latinoamericanos que se formaron en Estados Unidos, ahora estaban dando los golpes de estado por la amenaza soviética cubana. En 1979 se tiene el triunfo de la revolución sandinista, que lamentablemente después de 40 años de dictadura de la familia Somoza, los hermanos nicaragüenses hicieron su revolución para que ahora el dictador Daniel Ortega no quiera dejar el poder y esté haciendo lo que esté haciendo en la Nicaragua. Tenemos los acontecimientos de El Salvador también. Y bueno, el gran acontecimiento en la primavera de 1985, nadie se esperaba que un joven de 60 años como Mikhail Sergeyevich Gorbachov fuera designado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, presidente del Soviet Supremo. Mikhail Gorbachov en diciembre del 84 había tenido una gira de trabajo, había sido el más alto líder de Moscú, que había ido a una reunión a Inglaterra con Margaret Thatcher, y el socialismo soviético estaba pasando en una crisis muy férrea. Hay que recordar que la Unión Soviética la gobernó Lenin de 1922 al 24, después de 1924 al 53 José Stalin con la dictadura del proletariado, después del 54 viene Nikita Khrushchev, este hombre que desmanteló el culto a la personalidad al jefe del Estado soviético. Y después viene Brezhnev, el socialismo cayó en crisis, es decir, un socialismo autoritario, un socialismo férreo. Y bueno, la edad de Brezhnev fallece en noviembre de 1982. Lo sucede Andropov, Yuri Andropov. Tanto Chernenko, Andropov como Brezhnev habían participado en la Gran Guerra Patria, es decir, participado en la Segunda Guerra Mundial. Andropov también, por ser muy mayor de edad, tenemos futuro en México con nuestros gobernantes, fallece pronto y lo sucede Konstantin Chernenko, también otro venerable anciano que también había participado y también fallece pocos meses después. Y en marzo del 85 hay un líder joven, dicen joven porque a los 60 años se fijan en Mikhail Sergeyevich Gorbachov y que lo eligen como secretario general, y él trae un proyecto de nación que se llama el socialismo de rostro humano y lanza su perestroika, que quiere decir la reconstrucción de la sociedad soviética, y la glasnost, la transparencia. Esto le dio un aire de mucha libertad, de unos aires en la Rusia totalitaria cerrada. Tener la perestroika y glasnost era un gran avance, y que empezaron a hacer cosas muy interesantes. Las repúblicas empezaron a cuestionar el pacto que tenían ellas y empiezan a haber brotes de independencia.
y de democratización, que es la palabra correcta. Y finalmente, Gorbachov recibe en 1990 el Premio Nobel de la Paz. Gorbachov era más popular a nivel internacional que al interior de la Unión Soviética. En agosto, el 18 de agosto de 1991, una ala del Partido Comunista Conservadora le dan un golpe de Estado, Gorbachov logra esquivar el golpe de Estado gracias a la alianza y al apoyo que le dio Boris Yeltsin. Boris Yeltsin fue a pelear frente a frente con los comunistas conservadores. Boris Yeltsin logra pactar y entre el pacto hay la desintegración de la Unión Soviética, que Mikhail Gorbachov tuvo que firmar el 31 de diciembre de 1991, y con eso podríamos decir que era el fin del comunismo soviético. En estos últimos veintitantos años, 28, a Rusia la ha gobernado un solo hombre, 20 años la ha gobernado Vladimir Vladimirovich Putin, la gobernó Boris Yeltsin, y hay un personaje, ahorita no me acuerdo el nombre, pero en 28 años han sido 3 gobernantes, y Vladimir Putin es un personaje que hay que echarle la mirada, es un personaje de 60 y tantos años, juvenil, y que ha retomado el liderazgo que tuvo Rusia en la antigua Unión Soviética. Entonces yo creo que tenemos muchísimo que discutir, que platicar en esta lectura. Esta lectura que es obligatoria. A mí me choca la palabra obligatoria, pero finalmente ustedes tienen que tener una formación política, histórica, cultural. Es muy penoso ver a políticos incultos. Lo más dense la vuelta en el Congreso del Estado de Veracruz y verán ahí un par de ejemplos. Ustedes que van a ser políticos, ustedes tienen que ser cultos, tienen que devorarse libros. Fidel Beltrán, Miguel Ángel Yunes, Dante Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, son unos animales políticos, unos animales que devoran libros, que leen, que logran. Yo creo que también el propio López Obrador ha de ser un hombre muy culto, aunque luego presume de maestro de historia, pero el hombre de ciencias políticas es un hombre de lecturas, es un hombre de discusión. Y vamos a discutir en las clases esta historia del mundo contemporáneo. Y bueno, ver que el siglo XX es un siglo maravilloso, fue un siglo de tantos avances tecnológicos, pero también un siglo que nos da mucho dolor. El siglo XX destruyó lo que la naturaleza había conservado por miles y miles de años. Arrasamos en el siglo XX, desforestamos millones y millones de hectáreas, la selva. Hoy el mundo que tenemos está herido porque en el siglo XX no tuvimos una buena política ecológica. Y bueno, nos estamos escuchando, y que tengan un feliz sábado y que la pasen bien. Nos vemos en nuestra videoconferencia en Zoom, y nos vemos también en Classroom. Hasta pronto, se despide Ángel Rafael Martínez Alarcón.